El auditorio estaba completamente lleno cuando el pastor protestante subió al escenario con paso firme y mirada desafiante. Levantó su Biblia y declaró con voz potente: «La Iglesia Católica ha engañado a millones. Hoy revelaré sus mentiras». El público protestante estalló en aplausos. Minutos después, el padre Luis Toro apareció al otro lado del escenario, avanzando con calma. Su sola presencia generó un silencio cargado de tensión. Sabía que aquel pastor venía dispuesto a atacar sin reservas. El moderador intentó pedir orden, pero el pastor golpeó la mesa y gritó: «Hoy demostramos con Biblia que la Iglesia Católica ha ocultado la verdad por siglos». Luis Toro levantó una ceja, sin perder la serenidad. «Pastor, las acusaciones son fáciles. Lo difícil es probarlas». El público reaccionó de inmediato. El sacerdote continuó: «Si dice que la Iglesia miente, muéstrelo con la palabra, no con emociones». El pastor sonrió con arrogancia, creyendo tener ventaja. «Aquí tengo las pruebas», afirmó el pastor, agitando su Biblia en el aire. «Tradiciones inventadas, doctrinas humanas y mandamientos que Dios jamás ordenó. La Iglesia Católica no predica la verdad». Luis Toro entrecerró los ojos. «Pastor, hoy veremos si lo que usted llama mentira es realmente falso, o si simplemente no lo entiende». El público quedó inquieto. El ambiente se cargaba de electricidad espiritual. El pastor abrió la Biblia con brusquedad, listo para atacar con fuerza. «Primera mentira, ustedes adoran imágenes», gritó el pastor señalando a Luis Toro. El sacerdote levantó la mano con calma. «Pastor, adorar solo se le debe a Dios. La Iglesia lo enseña. Usted confunde veneración con adoración». El pastor negó con furia: «Ustedes engañan al mundo entero». Luis Toro respiró hondo y respondió: «Muy bien, si dice que mentimos, hoy deberá demostrarlo con la palabra». El público se inclinó hacia adelante. La batalla apenas comenzaba. El pastor abrió la Biblia con un golpe seco. Éxodo 24. «No te harás imagen». ¿Qué más necesita, padre? La Iglesia Católica viola este mandamiento. El público protestante aplaudió con fuerza. Luis Toro levantó la mano pidiendo silencio. «Pastor, lea el verso completo, no solo la parte que conviene». El pastor frunció el ceño. Luis Toro leyó: «No adorarás ni darás culto». Luego añadió: «El texto prohíbe ídolos, no representaciones». El auditorio murmuró sorprendido. El pastor golpeó la mesa. «Eso es manipulación. Imagen es imagen». Luis Toro negó con suavidad: «Pastor, si es así, destruyamos las fotos de sus seres queridos, o las imágenes bíblicas de la cruz». El público quedó impactado. «La Biblia misma ordena fabricar figuras en el templo», continuó. «Querubines, serpiente de bronce, tallados en el arca». El pastor abrió los ojos con sorpresa. «Eso era otra cosa», replicó. «Es Biblia, pastor, Biblia», remató Luis Toro. «Entonces usted justifica la idolatría», gritó el pastor. Luis Toro levantó su Biblia. «Idolatría es dar adoración a algo creado. La Iglesia no hace eso. Usted confunde veneración con adoración, igual que muchos fariseos confundieron tradición con mandamiento». El pastor apretó los dientes. Luis Toro continuó: «Si dice que la Iglesia miente, muéstrelo con un solo verso donde la Iglesia enseñe a adorar imágenes. Uno solo». El pastor cayó en un silencio incómodo. El público observaba expectante, mientras el pastor hojeaba desesperado su Biblia buscando un texto que no existía. Luis Toro aprovechó el momento. «Pastor, usted acusa pero no prueba. Y quien acusa sin fundamento, miente». Un murmullo recorrió la sala. El pastor levantó la vista furioso. «Tengo más pruebas». Luis Toro respondió con serenidad: «Entonces continúe. Pero hoy veremos si sus pruebas vienen de la Biblia o de malentendidos». El público estalló en tensión. El pastor carraspeó, retomando el ataque. «Segunda mentira. Ustedes llaman padre a los sacerdotes cuando Jesús dijo: a nadie llamen padre en la tierra». El público protestante aplaudió con euforia. Luis Toro sonrió con calma. «Pastor, ¿llama usted padre a su papá?». El pastor se congeló. El público murmuró. Luis Toro continuó: «Jesús no prohibió el título, prohibió la soberbia espiritual. Pablo llama padre a Timoteo en la fe. ¿También Pablo mintió?». El pastor se agitó.
Está cambiando el sentido del texto. Luis Toro negó con firmeza. Estoy leyendo la Biblia completa, no arrancando versos de contexto. Luego agregó. Si fuera literal, no podríamos llamar maestros a nadie, porque en ese mismo pasaje, Jesús dice que solo uno es el maestro. El pastor abrió la boca, pero no salió palabra alguna. Luis Toro remató. Jesús denuncia la arrogancia, no el lenguaje. Su interpretación reduce el evangelio a caricatura. El público observaba con intensidad mientras el pastor retrocedía un paso. Aún así, ustedes inventaron títulos religiosos que Dios no ordenó, gritó intentando recuperar fuerza. Luis Toro levantó la mano. Pastor. También el término pastor protestante. Es un título que Dios no ordenó explícitamente. ¿Eso lo hace falso? Risotadas tensas recorrieron el auditorio. Luis Toro continuó. La pregunta no es si existe la palabra, sino si la función es bíblica, y la Iglesia ha sido bíblica desde el primer siglo. El pastor respiró hondo, visiblemente golpeado por la claridad de los argumentos. La Iglesia católica engaña a millones con tradiciones humanas, insistió, aunque su voz ya no tenía la fuerza inicial. Luis Toro lo miró con serenidad firme. Pastor, usted confunde tradición con falsedad. Tradición no es mentira. Mentira es afirmar lo que la Biblia no dice, o negar lo que sí dice. El público quedó en silencio, consciente de que el pastor había perdido impulso. El pastor, frustrado por no lograr sostener sus acusaciones iniciales, lanzó su siguiente ataque. La tercera mentira, ustedes siguen enseñanzas que no están en la Biblia. El rosario, el purgatorio, la misa, todo eso es invención humana. El público protestante aplaudió con fuerza. Luis Toro levantó su Biblia con calma. Pastor, todo lo que predicamos está fundamentado en la Escritura o en la práctica apostólica. Usted confunde no explícito con no bíblico. Luis Toro continuó. La palabra Trinidad tampoco está en la Biblia y ustedes la predican. La palabra Biblia no aparece en la Biblia. La palabra culto dominical tampoco. ¿Son mentiras? El pastor abrió los ojos, sorprendido por el golpe directo. El sacerdote avanzó un paso. La pregunta correcta no es si la palabra aparece, sino si la doctrina es coherente con la Escritura. El público comenzó a asentir, entendiendo la coherencia del argumento. El pastor golpeó la mesa. El problema es que ustedes agregan cosas. Luis Toro respondió sin perder la serenidad. Y ustedes quitan cosas. El silencio se hizo inmediato. Quitan libros de la Biblia, quitan sacramentos, quitan tradición apostólica. Y luego acusan a la iglesia que existía antes de que su denominación naciera. El pastor apretó los dientes. El público comenzó a murmurar al escuchar la contundencia de aquella afirmación histórica. Luis Toro levantó la voz con firmeza. Pastor, para llamar mentirosa a la iglesia fundada por Cristo, debe probar que usted tiene más autoridad que ella, y más antigüedad. ¿Puede hacerlo? El pastor no respondió. El sacerdote concluyó. Usted acusa sin fundamento, y quien acusa sin pruebas no busca la verdad, busca destruir. El auditorio estalló en tensión. Era evidente que el pastor comenzaba a perder terreno en cada intercambio. El pastor, decidido a no perder terreno, lanzó otro ataque. Cuarta mentira. La Iglesia Católica dice ser la iglesia verdadera. Pero Cristo no fundó una religión, fundó una relación. El público protestante aplaudió. Luis Toro sonrió levemente. Pastor, Cristo dijo, edificaré mi iglesia. No dijo mis iglesias, ni mis grupos, ni mis denominaciones. Una sola iglesia. El pastor frunció el ceño, sintiendo que ese argumento desarmaba su afirmación inicial. Luis Toro continuó. Pablo dice, un solo cuerpo, una sola fe, un solo bautismo. La división no proviene de Cristo, sino de interpretaciones humanas. El pastor levantó la voz. La iglesia verdadera es la que predica la Biblia. Luis Toro replicó. Entonces, explique por qué existen miles de denominaciones enseñando doctrinas distintas, todas diciendo ser bíblicas. El público murmuró. El pastor respiró hondo, consciente de que aquel punto tocaba una herida profunda. Cristo no fundó una institución corrupta, gritó el pastor. Luis Toro levantó su Biblia. Cristo fundó una iglesia compuesta por humanos, y los humanos fallan. Pero la iglesia que él fundó sigue siendo suya. Si la corrupción invalidara la iglesia, también invalidaría al pueblo de Israel,
Y aún así Dios no lo abandonó. El público escuchaba sin pestañear. El pastor sintió que su argumento se debilitaba ante la perspectiva bíblica del sacerdote. Luis Toro remató. Pastor, usted dice que la Iglesia Católica miente por existir desde hace siglos, pero más bien su antigüedad demuestra continuidad apostólica. Su denominación comenzó hace poco. ¿Dónde estaba antes? El pastor quedó rígido. El público se agitó ante la pregunta. Luis Toro añadió. Para acusar a la Iglesia fundada por Cristo, debe demostrar que usted es más antiguo, más bíblico y más apostólico. El pastor no pudo responder. El pastor retomó aire y golpeó la mesa. ¡Quinta mentira! Ustedes se creen la Iglesia verdadera porque siguen tradiciones humanas. Luis Toro levantó la mano. Pastor, ¿quién le dijo que toda tradición es mala? Pablo dice, mantengan las tradiciones que les he enseñado, de palabra o por carta. El pastor se quedó quieto. Luis Toro continuó. Si Pablo ordena guardar tradiciones, ¿por qué usted las condena todas? No es bíblico rechazar lo que la Biblia manda preservar. El pastor buscó rápido un verso. Cristo criticó las tradiciones de los fariseos. Luis Toro respondió. Criticó tradiciones que anulaban la palabra. No todas. Usted hace ver que Cristo declaró guerra a cualquier tradición, pero eso no es cierto. El público murmuró. Luis Toro prosiguió. Decir que la Iglesia miente porque guarda tradiciones es ignorar que la Biblia misma manda conservar enseñanzas orales. El pastor sintió una punzada de inseguridad. Tradiciones son inventos humanos, insistió el pastor. Luis Toro negó. No todas. Las doctrinas apostólicas transmitidas oralmente no son inventos, son parte de la fe. Jesús enseñó muchas cosas que no están escritas. El pastor alzó la voz. La Biblia es suficiente. Luis Toro respondió. Entonces muéstreme el verso donde diga que solo la Biblia es autoridad. El pastor se congeló. El sacerdote añadió. No existe. Sola escritura no es bíblica. El público reaccionó con fuerza. Luis Toro avanzó un paso. Pastor, si no puede probar su principio fundamental con la Biblia, ¿cómo sostiene su doctrina? El pastor sudaba levemente. La Iglesia Católica ha mentido por siglos, repetía, pero ahora sin convicción. Luis Toro se mantuvo firme. La única mentira es llamar falsa a la Iglesia fundada por Cristo sin pruebas. Y hasta ahora, pastor, usted no ha presentado ni una sola. El pastor, cada vez más irritado, gritó. ¡Sexta mentira! Ustedes cambiaron los mandamientos. Luis Toro levantó la Biblia con calma. Pastor, los mandamientos están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Las divisiones numéricas son humanas. Católicos, judíos y protestantes enumeran distinto, pero el contenido es el mismo. El pastor frunció el ceño. Luis Toro prosiguió. Acusar de mentira por una división diferente es no entender el origen histórico del texto bíblico. El pastor golpeó la mesa. Quitaron el mandamiento de las imágenes. Luis Toro negó con firmeza. No lo quitamos. Está incluido dentro del primero. No tendrás otros dioses ni adorarás ídolos. Usted lo divide en dos. Nosotros lo mantenemos unido. Pero ambos creemos exactamente lo mismo. El público murmuró. El pastor tragó saliva. Luis Toro añadió. Decir que cambiamos la Biblia es una acusación grave. Y usted no ha presentado un solo texto alterado. Desesperado, el pastor gritó. Entonces, ¿por qué no lo ponen igual que nosotros? Luis Toro respondió. Porque la numeración tradicional viene del judaísmo antiguo. Ustedes usan otra, creada siglos después. ¿Quién cambió qué realmente? El público reaccionó fuerte. El pastor quedó en silencio momentáneo. Luis Toro remató. El contenido es idéntico, solo cambia la distribución didáctica. La seguridad del pastor comenzaba a derrumbarse más rápido. Luis Toro cerró la idea. Pastor, usted acusa a la Iglesia Católica de mentir por algo que la Biblia no especifica. La numeración es humana, no doctrinal. Lo importante es obedecer los mandamientos, no cómo se enumeran. El pastor apretó los dientes sin saber qué más decir. El público observaba cómo el debate cambiaba de rumbo. Cada golpe del sacerdote dejaba al pastor más expuesto y sin fundamentos sólidos para sostener sus acusaciones. El pastor, intentando recuperar terreno, gritó. «Séptima mentira, ustedes adoran a María». El público protestante aplaudió. Luis Toro levantó la mano. «Pastor,
Adoración solo se le da a Dios. La Iglesia lo enseña claramente. Lo que a usted le molesta es la honra. El pastor lo interrumpió. Eso es idolatría. Luis Toro respondió. Entonces, explíqueme por qué en Lucas 1:48 María profetiza. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. El pastor quedó inmóvil. Luis Toro continuó. Honrar no es adorar. Usted honra a sus padres. ¿Los adora? El pastor no respondió. El público murmuró. Luis Toro agregó. El ángel Gabriel saludó a María con reverencia. Isabel, llena del Espíritu, hizo lo mismo. Si la Biblia honra a María, ¿por qué usted condena lo que la Escritura aprueba? El pastor apretó los labios, sintiendo que el argumento se volvía imposible de refutar sin contradecir la Biblia. María no intercede, intentó decir el pastor. Luis Toro sonrió con serenidad. Entonces, explique por qué en Juan 2, Jesús realiza su primer milagro por petición de María. ¿Eso no es intercesión? El público quedó sorprendido. Luis Toro añadió. Si usted llama mentira a lo que la Biblia muestra, el problema no es la Iglesia, el problema es su interpretación. El pastor bajó la mirada sintiendo la presión crecer sobre él. Luis Toro cerró el punto. La Iglesia no miente al honrar a quien Dios honró primero. María no compite con Cristo. Ella señala a Cristo. Su ataque, pastor, carece de base bíblica. El público aplaudió con fuerza. El pastor, cada vez más acorralado, intentó buscar el próximo argumento en su libreta, pero sus manos temblaban. El debate se inclinaba completamente a favor del sacerdote, y todos lo percibían. El pastor respiró profundo y gritó. Octava mentira. La Iglesia Católica inventó el purgatorio. Luis Toro sonrió con calma. Pastor, ya hemos hablado de eso en otros debates. Muéstreme un verso que diga que al morir usted entra al cielo completamente puro. El pastor titubeó. Luis Toro añadió. La Biblia habla de fuego purificador, de juicio según obras y de perfección final. Nada de eso contradice la enseñanza. El público esperaba una respuesta que no llegó. Eso no está literal, dijo el pastor nervioso. Luis Toro replicó. La palabra Trinidad tampoco está, y aún así la predica. El público reaccionó. Lo que importa no es la palabra, sino la realidad que describe la Biblia. El pastor bajó la mirada. Luis Toro prosiguió. Si nada impuro entra al cielo y nadie muere perfecto, ¿cómo resuelve usted esa contradicción? El pastor abrió la boca, pero no pudo responder. El silencio fue devastador. Luis Toro continuó. El purgatorio es misericordia, no castigo. Es perfección, no condena. El pastor trató de replicar. Eso no es bíblico. Luis Toro levantó su Biblia. Entonces, explique 1 Corintios 3:15. Será salvado, pero como quien pasa por fuego. No condenado. Salvado. El público se estremeció. El pastor quedaba expuesto una vez más ante textos que no encajaban con su postura rígida. El sacerdote avanzó un paso más, con autoridad. Pastor, finalizó Luis Toro. Usted llama mentira a lo que no entiende. Pero la Biblia no deja espacio para negar la purificación final. El público aplaudió. El pastor se quedó helado, mirando el piso. Cada argumento que presentaba era demolido al instante. Luis Toro permanecía sereno, firme, seguro de cada palabra. El público tenía claro quién dominaba el debate, y el ambiente se inclinaba completamente hacia el sacerdote. El pastor estaba visiblemente agotado. Novena mentira. Ustedes confían en obras para salvarse, gritó con desesperación. Luis Toro levantó la mano. Pastor, la Iglesia enseña que la salvación es gracia, pero la fe viva produce obras. Santiago dice, la fe sin obras está muerta. Usted predica una fe sin frutos. El pastor negó con fuerza. La fe sola basta. Luis Toro replicó. Muéstreme el verso que diga fe sola. No existe. El público reaccionó de inmediato. Luis Toro continuó. El único lugar donde aparece la expresión fe sola es en Santiago, y dice que no justifica. El público estalló en murmullos. El pastor tragó saliva. Luis Toro añadió. Abraham no fue justificado solo por creer, sino por actuar. La salvación es gracia, sí, pero la gracia transforma. El pastor perdió color. Sus seguidores lo observaban inquietos. El sacerdote avanzó lentamente, ejerciendo una presión implacable. Desesperado, el pastor gritó. «¡Eso es herejía!». Luis Toro respondió con calma.
Herejía es enseñar algo que la Biblia niega, y la Biblia niega la fe sin obras. El público se agitó. Luis Toro agregó: Pastor, usted acusa a la Iglesia Católica de mentir. Pero cada vez que presenta un argumento, la Escritura lo contradice. ¿Quién miente entonces? ¿La Iglesia o sus interpretaciones? El pastor no supo responder. Su derrota se acercaba. Luis Toro cerró el punto con autoridad. La fe salva, sí, pero una fe sin transformación no es fe, es teoría. El público aplaudió con fuerza. El pastor quedó paralizado, sin argumentos, sin voz y sin rumbo. El sacerdote concluyó: Pastor, acusar a la Iglesia de mentir no la hace mentirosa, solo revela su ignorancia bíblica. El auditorio explotó en aplausos. La derrota del pastor comenzaba a ser evidente y pública. El pastor respiró hondo, intentando recuperar autoridad. Décima mentira. Ustedes creen que la Iglesia Católica tiene poder para perdonar pecados. Solo Dios puede hacerlo. El público protestante aplaudió con fuerza. Luis Toro levantó la mano. Pastor, nadie niega que solo Dios perdona. Pero Cristo dio autoridad a sus apóstoles para administrar ese perdón. Abrió su Biblia y leyó. Juan 20:23. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. El pastor quedó paralizado unos segundos. Eso no significa lo que usted dice. Luis Toro replicó con serenidad firme. Pastor, Jesús no dijo: anuncien que están perdonados. Dijo: perdonen. La diferencia es enorme. El público murmuró con intensidad. Luis Toro continuó. Cristo delega autoridad, no porque el hombre pueda salvar, sino porque Él quiso obrar a través de su iglesia. El pastor tragó saliva y buscó desesperadamente un argumento. Eso fue solo para los apóstoles, gritó el pastor. Luis Toro negó suavemente. Pastor, si fue solo para ellos, entonces tampoco predique ni bautice, porque esas misiones también fueron dadas primero a los apóstoles. El público reaccionó con fuerza. La autoridad se transmite, continuó el sacerdote. Por eso Pablo ordena a Timoteo imponer manos y delegar ministerio. Si no hubiera sucesión, el perdón de los pecados sería inútil para todas las generaciones posteriores. El pastor bajó la cabeza, consciente de que el argumento lo había superado. Luis Toro remató con firmeza. La mentira no está en la iglesia, pastor. La mentira está en afirmar que Cristo dio una autoridad que debía morir con los apóstoles. Eso no es bíblico. El público aplaudió con fuerza. El pastor, visiblemente debilitado, observaba su Biblia sin encontrar salida. Luis Toro permanecía firme, seguro, con la Escritura como espada y escudo. El pastor, desesperado por recuperar algo de control, gritó: ¡Onceava mentira! La Iglesia Católica cree que el Papa es infalible. Eso es idolatría. El público protestante aplaudió. Luis Toro levantó la mano con serenidad. Pastor, infalibilidad no significa que el Papa no peque. Significa que, cuando define solemnemente doctrina de fe o moral, el Espíritu Santo lo protege del error. El pastor frunció el ceño, visiblemente confundido. No esperaba esa precisión teológica. Luis Toro continuó. Si Dios inspiró a los autores bíblicos para escribir sin error, ¿por qué no podría proteger a su iglesia al enseñar? El pastor respondió: eso no está en la Biblia. Luis Toro abrió su Biblia. Cristo dijo a Pedro: lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Eso es autoridad doctrinal. El público murmuró sorprendido. El pastor miraba su Biblia sin saber cómo contradecir aquella afirmación contundente. Además, añadió Luis Toro, Cristo prometió: el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. ¿Verdad con error? Eso no existe. El pastor apretó los dientes. Pero el Papa es solo un hombre. Luis Toro replicó: Pablo también era un hombre. Pedro también era un hombre. La cuestión no es el hombre, sino la misión que Dios le da. El público asentía con fuerza. El impacto de las palabras del sacerdote era evidente. Luis Toro cerró el argumento. Pastor, la infalibilidad no es idolatría. Idolatría es atribuir a un hombre lo que solo pertenece a Dios. Infalibilidad es el Espíritu Santo protegiendo su iglesia, no exaltando al Papa. El pastor quedó sin palabras una vez más. El público lo observaba con tensión creciente. Luis Toro concluyó: acusar de mentira sin entender la doctrina solo revela desconocimiento.
El auditorio explotó en aplausos resonantes. El pastor, arrinconado por cada respuesta, gritó su siguiente ataque. ¡Doceava mentira! ¿Ustedes creen que la iglesia tiene poder para cambiar la Biblia? Luis Toro negó con tranquilidad. Pastor, ninguna iglesia puede cambiar la palabra de Dios. Pero ustedes sí recortaron 7 libros enteros del Antiguo Testamento. El público protestante quedó impactado. El pastor sudó. Luis Toro continuó. La Iglesia Católica no quitó libros. Ustedes los quitaron en el siglo XVI. Eso no es cierto, gritó el pastor. Luis Toro levantó la voz con autoridad. Demuestre que esos libros no estaban en la Biblia que Jesús leyó. El pastor se quedó paralizado. El sacerdote añadió, Jesús usó la Biblia griega llamada Septuaginta, que incluía esos libros. Entonces, pastor, ¿quién cambió la Biblia realmente? ¿La Iglesia Católica o su denominación? El público comenzó a murmurar con fuerza. El pastor estaba perdiendo el control de la narrativa. Luis Toro prosiguió sin darle tiempo a respirar. Además, si usted acusa de mentir por tener más libros, ¿por qué no acusa a los judíos por tener menos? ¿Quién decide el canon? ¿Usted? El pastor no respondió. Luis Toro añadió, el canon fue definido por la Iglesia siglos antes del protestantismo. Su Biblia existe gracias a la Iglesia que usted acusa. El público reaccionó con un aplauso firme. El pastor sintió un golpe profundo en su seguridad. El sacerdote concluyó con fuerza. Pastor, no es la Iglesia Católica la que cambia la Biblia. Son sus interpretaciones las que la recortan. El pastor apretó la Biblia contra su pecho, sin saber cómo defenderse. El público observaba un debate que poco a poco dejaba en evidencia la falta de fundamento del acusador. Luis Toro permanecía en pie, sólido, respaldado por historia, doctrina y escritura, mientras el pastor veía desmoronarse cada acusación. El pastor, ya visiblemente frustrado, gritó, «¡13ª mentira! La Iglesia Católica enseña que el bautismo de niños salva. Los bebés no pueden creer». El público protestante aplaudió. Luis Toro levantó la mano. «Pastor, la salvación no se limita a capacidad intelectual. Dios actúa por gracia». El pastor negó con fuerza. «El bautismo es para los que creen». Luis Toro replicó, «Entonces explique por qué en Hechos se bautizan familias enteras. ¿Los bebés quedaron excluidos?» El pastor se quedó inmóvil. Luis Toro continuó. En Colosenses 2, 11, 12, Pablo compara el bautismo con la circuncisión, que se realizaba en bebés. ¿Dios dejaba de actuar porque el niño no entendía? El pastor intentó responder, pero sus palabras no salían. Luis Toro prosiguió. El bautismo no es una declaración humana, es un acto divino. Usted limita a Dios cuando exige comprensión intelectual para derramar su gracia. El público murmuró impresionado. «Eso es falso», gritó el pastor debilitado. «Los apóstoles nunca bautizaron niños». Luis Toro levantó la Biblia. «Pastor, tampoco dice que no los bautizaron, pero sí dice que bautizaron casas completas y ninguna casa era solo de adultos». El pastor quedó rígido. El sacerdote añadió, «Es más antibíblico excluir que incluir». El público aplaudió. El pastor respiró hondo, sintiendo cómo su postura se desmoronaba frente a cada texto. Luis Toro cerró el punto. «Pastor, usted llama mentira a la iglesia sin haber estudiado la Biblia completa. El bautismo de niños no es engaño, es continuidad del pacto». El pastor bajó la mirada. El sacerdote concluyó, «El error no está en el bautismo. El error está en quien limita la gracia de Dios». El público se inclinó hacia adelante, consciente de que el pastor había sufrido otra derrota argumental contundente. El pastor, ya sudando y con voz tensa, lanzó otro ataque. «14ª mentira. Ustedes enseñan que las obras cuentan para la salvación». Luis Toro respiró hondo y respondió, «Pastor, la salvación es gracia. Pero la Biblia dice que la fe sin obras está muerta». El pastor intentó replicar, «Solo la fe salva». Luis Toro preguntó, «¿Dónde dice solo?» El pastor abrió su Biblia nerviosamente, sin encontrar el verso. El público murmuró con incomodidad creciente. Luis Toro avanzó con firmeza. «El único lugar donde aparece fe sola es en Santiago, y dice que no justifica». El pastor tragó saliva. Luis Toro continuó. «Cristo nunca dijo, el que crea solamente será salvo. Dijo, el que haga la voluntad de mi Padre». El público reaccionó con fuerza.
El sacerdote añadió: Pastor, su doctrina es cómoda, pero no bíblica. La fe verdadera transforma. La fe sin frutos es un engaño emocional. Eso es herejía, gritó el pastor debilitado. Luis Toro levantó la mano. Herejía sería negar la palabra, y la palabra dice que seremos juzgados por nuestras obras. El pastor parpadeó sorprendido. Luis Toro prosiguió: No son las obras humanas las que salvan, es la gracia que produce obras. El público aplaudió. El sacerdote agregó: Usted acusa de mentira a la iglesia, pero Jesús mismo habló de frutos, de obediencia y de perseverancia. El pastor quedó en silencio, sin saber qué más decir. Luis Toro remató con serenidad firme: Pastor, la iglesia no miente al enseñar que la fe debe ser viva. Quien predica una fe sin obras predica un evangelio incompleto. El público explotó en aplausos. El pastor se retiró un poco hacia atrás, agotado, derrotado en cada punto doctrinal. Luis Toro permanecía firme, sabiendo que la batalla bíblica estaba ya claramente inclinada a su favor. El pastor, con voz quebrada, lanzó otro argumento. Quinceava mentira. La Iglesia Católica reza por los muertos. Eso no sirve de nada. Luis Toro levantó la mano con calma. Pastor, si la oración no sirve, ¿por qué Cristo rezó por los que vendrían después? ¿Por qué Pablo oró por Onésimo después de morir? El pastor abrió los ojos sorprendido. Luis Toro continuó: Usted llama mentira a algo que la Biblia muestra como acto de amor y esperanza. El pastor gritó: No hay verso que diga que debemos orar por los muertos. Luis Toro respondió: Segunda de Macabeos 12:46 dice claramente que es algo santo y saludable orar por ellos. El pastor, nervioso, replicó: Ese libro no vale. Luis Toro avanzó un paso. Pastor, Jesús leyó la Biblia griega que incluía ese libro. ¿Quiere decir que Cristo leyó libros falsos? El público murmuró con fuerza. El pastor retrocedió ligeramente, sin saber cómo responder. Luis Toro prosiguió: La oración por los difuntos expresa confianza en la misericordia de Dios. Usted afirma que no sirve. Pero, ¿quién es usted para limitar la acción divina? El pastor apretó los labios. El sacerdote añadió: Su problema no es la oración. Su problema es que niega todo lo que no encaja en su doctrina. El público observaba cada gesto del pastor, quien comenzaba a hundirse emocionalmente bajo la presión. Luis Toro cerró. Pastor, usted llama mentira a lo que no entiende. La Biblia no prohíbe orar por los muertos. La Biblia lo muestra, la iglesia lo mantiene, y usted lo rechaza sin base. El público estalló en aplausos. El pastor respiró agitadamente, consciente de que su argumento había quedado destruido. Luis Toro permaneció firme, con la escritura como testigo de cada palabra pronunciada en aquel combate doctrinal. El pastor, en un último intento de resistencia, gritó: 16ª mentira. Ustedes llaman a María Madre de Dios. Eso es falso. Luis Toro sonrió con serenidad. Pastor, ¿quién es Jesús? El pastor respondió: Dios. Luis Toro continuó: ¿Y quién es la madre de Jesús? El pastor quedó paralizado. El público murmuró. Luis Toro añadió: Negar que María es madre de Dios es negar la divinidad de Cristo. Esa es doctrina desde el primer siglo. El pastor buscó aire. Pero María es solo un instrumento. Luis Toro respondió: Y aún así la Escritura la llama bendita entre todas las mujeres y llena de gracia. El ángel no exageró. El público observaba con intensidad. Luis Toro agregó: Si Jesús es Dios y María es su madre, entonces María es madre de Dios en cuanto a su naturaleza humana encarnada. No es invento católico, es lógica bíblica. El pastor tragó saliva, sin argumentos. Eso eleva demasiado a María, murmuró el pastor. Luis Toro negó: No la eleva más de lo que la Biblia lo hace. Somos nosotros quienes debemos comprender su papel sin miedo. El pastor intentó recuperar firmeza. Pero ustedes la ponen al nivel de Cristo. Luis Toro levantó la Biblia. Eso es falso. María es criatura. Cristo es Dios. La iglesia jamás las iguala. El público asentía, entendiendo la claridad doctrinal presentada. Luis Toro concluyó el punto. Pastor, llamar mentira a un título que defiende la divinidad de Cristo solo revela ignorancia teológica. La iglesia protegió la fe verdadera mientras otros la confundían. El pastor quedó rígido, viendo cómo su argumento se había vuelto contra él. El público aplaudió.
Luis Toro permaneció firme, consciente de que cada punto doctrinal del pastor se desmoronaba ante la luz de la escritura bien interpretada. El pastor, respirando agitadamente, gritó: «¡17ª mentira! La Iglesia Católica enseña misa y sacrificio, pero Cristo murió una sola vez. Ustedes repiten su muerte». El público protestante aplaudió. Luis Toro levantó la mano con solemnidad. «Pastor, la misa no repite la muerte de Cristo. Hace presente su sacrificio». El pastor frunció el ceño. Luis Toro continuó: «Hebreos dice que Cristo está como sumo sacerdote, intercediendo eternamente. ¿Eso es repetir?». El pastor gritó: «La misa es idolatría». Luis Toro replicó: «Idolatría sería adorar pan. La Iglesia adora a Cristo, no al pan». El público observaba con gran tensión. Luis Toro añadió: «Cristo dijo, esto es mi cuerpo. Usted dice, no, es símbolo». El pastor abrió la boca pero no supo qué decir. Luis Toro remató: «La mentira no es creerle a Cristo. La mentira es corregirlo». Murmullos recorrieron la multitud, reconociendo la contundencia del argumento. «La misa contradice la cruz», insistió el pastor. Luis Toro negó con firmeza: «La misa no agrega nada a la cruz. Nos une sacramentalmente a ese único sacrificio eterno». El pastor tragó saliva, sin encontrar escape. Luis Toro continuó: «Hebreos dice que Cristo entró en el santuario celestial para presentarse ante el Padre. Esa acción continúa. No se repite, se hace presente». El público murmuró impresionado por la claridad del razonamiento. Luis Toro cerró el punto: «Pastor, para llamar mentira a la misa, primero debe demostrar que Cristo no quiso dejar su cuerpo y sangre como memorial vivo. Pero su propio evangelio lo contradice». El pastor bajó los ojos. El público aplaudió con fuerza. La autoridad bíblica del sacerdote era evidente. El pastor, en cambio, se desmoronaba ante cada argumento. El auditorio veía venir un resultado inevitable. El pastor estaba siendo derrotado. El pastor, ya sin fuerza, lanzó su último ataque: «18ª mentira. La Iglesia Católica dice ser la única iglesia verdadera. Eso es arrogancia». Su voz sonaba más desesperada que firme. Luis Toro levantó la mano con calma: «Pastor, la Iglesia Católica no se llama a sí misma verdadera por orgullo, sino porque Cristo la fundó. Si Él estableció una sola iglesia, no 50,000. El público murmuró. El pastor tragó saliva, sintiendo el peso del argumento. Luis Toro avanzó un paso. «La Biblia dice que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. No las iglesias, no las denominaciones, la iglesia». El pastor abrió los ojos sorprendido. Luis Toro prosiguió: «Y esa iglesia existía siglos antes de que aparecieran sus divisiones». El público guardaba silencio absoluto. El pastor intentó responder: «Eso no garantiza que ustedes tengan la verdad». Luis Toro replicó: «Pero garantiza que ustedes no pueden inventarla». El pastor respiró hondo, sintiéndose cada vez más acorralado. «Todos somos la iglesia». Luis Toro negó con serenidad: «No, pastor, todos somos llamados a ser parte de la iglesia, pero eso no significa que todas las interpretaciones sean válidas». El pastor bajó la mirada. Luis Toro continuó: «La verdad no cambia según el predicador. La verdad viene de Cristo, y Él dejó una iglesia visible, histórica y apostólica». El público asintió con fuerza. Luis Toro concluyó con autoridad: «Pastor, acusar de mentira a la iglesia fundada por Cristo es acusar de mentira al propio Cristo que la estableció». El público estalló en aplausos. El pastor dio un paso atrás, vencido, confundido y sin palabras. Todos sabían que la conversación había llegado a su punto decisivo. El sacerdote permaneció en pie, firme, esperando el cierre. El fin del debate estaba a un paso, y la derrota del pastor era inevitable. El pastor, derrotado en cada punto doctrinal, respiró profundamente antes de intentar un último ataque. «Entonces dígame, padre, ¿por qué la Iglesia Católica no admite que ha mentido por siglos?», gritó con voz quebrada. Luis Toro dio un paso adelante con absoluta serenidad. «Pastor, la verdad no cambia porque alguien la niegue. Usted ha presentado acusaciones sin fundamento, textos fuera de contexto y doctrinas que la Biblia no sostiene». El público guardó un silencio expectante. Luis Toro levantó su Biblia y continuó: «La mentira no está en la iglesia. La mentira está en quienes, sin estudiar la historia ni la escritura,
Acusan a la esposa de Cristo. El pastor bajó la mirada. Luis Toro prosiguió. Hoy ha quedado claro, pastor, que sus argumentos no resisten el juicio bíblico. Cada señalamiento que hizo se derrumbó ante la palabra. El público comenzó a asentir mientras una tensión solemne recorría la sala. El pastor dio un paso atrás, sin fuerza para continuar. Luis Toro habló con autoridad. No vine a humillarlo. Vine a demostrar que la fe no se construye con ataques vacíos, sino con verdad. El pastor, tembloroso, no respondió. Luis Toro añadió. Si va a llamar mentirosa a la iglesia, primero debe conocerla. Y si va a usar la Biblia, debe interpretarla como los apóstoles la enseñaron, no como las divisiones modernas la fragmentaron. El público contenía la respiración. Finalmente Luis Toro concluyó. La iglesia no miente. La iglesia guarda la verdad que Cristo dejó. Y hoy, pastor, esa verdad ha quedado en evidencia. El público estalló en un aplauso ensordecedor. El pastor quedó inmóvil, completamente derrotado. El sacerdote, firme, levantó la Biblia como signo de victoria doctrinal. La tensión se disipó, pero la lección quedó marcada. Las falsas acusaciones jamás vencen a la verdad revelada. El debate terminó con triunfo contundente.